A Dios sea la gloria, hermanos, y la honra y la alabanza, porque Dios es todo para nosotros. Que decía Marisol, ¿verdad? De la bondad y la misericordia del Señor, dice la Biblia, son nuevas cada mañana. Y bueno, pues hoy llegó el primer domingo de consagración de este 2024. Dios nos concedió, hermanos, su favor y estar de pie, ¿verdad? No sin algunas marcas por ahí, algunas cicatrices, algunas heridas por ahí, pero al fin y al cabo de pie, ¿verdad? Y con toda la disposición, creo yo, hermanos, de alabarle y de bendecirle. Es el por qué nos vemos aquí en la casa del Señor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración para comenzar a tener la reflexión que se ha apartado para el día de hoy y así redimir un poco el tiempo, ya que después de la administración pues pasaremos a tomar la Santa Cena. Así es que el Señor nos auxilie en el tiempo. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Dios me las bendiga, Dios les guarde y gracias por su aportación a la adoración al Señor. Vamos a orar, hermanos, todos juntos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tus bondades y tus grandes misericordias. Este día no ha sido la excepción. Tú has hecho llegar a nuestras vidas esa bendición extraordinaria. Dios mío, queremos cada día aprovechar bien el tiempo. El año pasado duró muy poco y este año que inicia durará menos que poco. Señor, el tiempo se va, el tiempo transcurre y las oportunidades que tenemos para adorarte, para bendecirte, cada día, Señor, van haciendo menos para nosotros, ya que también está de por medio, Dios, la promesa de tu venida para recoger a tu pueblo, pero también está de por medio, Señor, la cortedad de nuestra vida y que pronto, en un momento dado, podemos dejar esta tierra para pasar a una eternidad. Ayúdanos pues a redimir el tiempo de la mejor manera y creemos, Señor, que una de esas mejores maneras es alabarte, es bendecirte, es honrarte lo mejor que podemos. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo que se ha reunido aquí en tu casa. Toca sus corazones, Señor. Amplía sus mentes. Satisface su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Puede ocupar su lugar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Antes de empezar, hermanos, la administración, pues tengo gusto de saludar a algunos hermanos, amigos que están aquí en la casa del Señor. Por ahí vi a la familia de Daniel, ¿verdad? Su mamá y su hermano, que el día de hoy vinieron a visitarlo, yo creo, ¿verdad? Y él los invitó aquí a la casa del Señor. ¿Cómo le decimos a ellos, hermanos? Amén, Dios los bendiga. Aquí tenemos también a hermanos Seferino y a su hermano, ¿sí? ¿Cómo le decimos también a ellos, hermanos? Dios los bendiga. Por ahí hay un joven que vi a un lado del hermano Bernabé, ¿sí? Creo que ya lo he visto antes de venir a la casa del Señor, pero no le había dado la bienvenida. Así es que, ¿cómo le decimos al joven? Dios lo bendiga. Qué bueno que está aquí. Y pues cada uno de ustedes, hermanos, si de alguna manera no alcanza mis ojos a ubicar a alguno de ustedes, siéntase de todos modos bienvenido y bueno, que juntos podamos cumplir el propósito de Dios. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, son contadas las ocasiones en las cuales Dios elogia o alaba algo. Más bien, Él recibe elogios y alabanza. Y en toda nuestra estancia aquí para alabar al Señor, pues hemos dado y hemos entregado alabanzas a Dios. Entonces son muy contadas las ocasiones en que Dios alaba algo o a alguien.
Y una de esas pocas ocasiones la encontramos en el Salmo 133. La última reunión general de varones y damas que tuvimos dio una reflexión basada en este Salmo 133, y creo recordar que les dije que mi gusto y mi deseo era que concluyéramos el año 2003 practicando lo que dice este Salmo, y que en el 2024 continuáramos practicando esta virtud que dice el Salmo 133. Entonces, de alguna manera me enlacé con las palabras diciendo que les iba a recordar al inicio de este 2024 esta misma verdad. De esas pocas ocasiones en que el Señor alaba algo, la encontramos en el Salmo 133, en el cual el Señor, hablando por boca de su siervo David, ya que fue el que escribió este Salmo 133, de David se dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, si David dijo estas palabras, y David es un hombre conforme al corazón de Dios, realmente quien estaba hablando aquí era el corazón de Dios. David es considerado así, un varón conforme al corazón de Dios, y expresa de manera incomparable, con adjetivos, adverbios, partículas y metáforas, lo que su corazón siente al ver a los hermanos, a sus hijos, en unidad. Y mi intención de tener esta reflexión es llevarles a que a través de la morfología gramatical, la morfología es la parte de la gramática que estudia la función que se desempeña cada palabra en una oración gramatical. Entonces vamos de alguna manera a hacer un análisis gramatical, morfológico de esta expresión que encontramos en el Salmo 133. Por eso escribo yo aquí: veamos pues la morfología gramatical y la manifestación ascendente del elogio divino por la unidad que encontramos, se indica en este pasaje del Salmo 133. He intitulado esta predicación como La unidad se roba el corazón de Dios. La unidad se roba el corazón de Dios. La unidad, cuando hablamos de la unidad del cuerpo de Cristo, cuando hablamos de la unidad de la iglesia, cuando hablamos de la unidad de sus hijos, esto impacta mucho el corazón de Dios. Por eso dije y me atrevo a sostener esta palabra: se roba el corazón de Dios, como que es una ilusión extraordinaria de Dios. Creo que es fácil comparable, porque si yo le preguntara a usted como padre, ¿qué es lo que más desea para con sus hijos? Creo, hermanos, que coincidirán conmigo, es que ellos puedan vivir en armonía, que se lleven bien como hermanos, ¿verdad? Porque qué desgastante es cuando los hermanos están peleados, hablando de una familia física, literal. Es algo desgastante cuando hay enemistades en la familia. Si para nosotros es reconfortante ver la unidad en nuestros hijos, imagínense qué sentirá el corazón de Dios al ver que sus hijos también habitan en armonía. Y el Salmo 133 habla de estar juntos y en armonía. Estas dos cuestiones, juntos y en armonía, cumplen o completan lo que significa unidad. No es lo mismo unión que unidad. Entonces, si estamos juntos, si estamos en armonía, estamos en unidad. Por eso digo y sostengo que la unidad se roba el corazón de Dios. ¿Por qué? Bueno, quiero dar 4 respuestas a el por qué la unidad se roba el corazón de Dios.
La primera respuesta es que la unidad es buena y es deliciosa. Es la primera respuesta a por qué la unidad se roba el corazón de Dios. La unidad es buena y deliciosa. Salmo 133, un salmo bastante corto. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El primer versículo. Dice que este versículo, que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, esto es bueno y es delicioso. Bueno y delicioso. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a usted le gusta lo bueno y lo delicioso? Yo estoy seguro que usted me diría que sí. ¿A quién no le gusta lo bueno y lo delicioso? A todos. ¿Cuánto más a Dios? Cuando se trata de esta práctica, de esta virtud tan extraordinaria. Y Dios aprecia, hermanos, mucho mejor lo que es bueno y lo que es delicioso. Es interesante ver estos dos adjetivos juntos: bueno y delicioso. No comúnmente aparecen juntos. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay cosas que son buenas, pero no son deliciosas. Quizá pudiera darle un ejemplo. La medicina, el medicamento, válgame, las inyecciones, son buenas. Nadie refuta esa cuestión. Y aquí tenemos a Saúl que puede decir claro que sí, ¿verdad? Pero son deliciosas, hermanos. ¿Le gusta a usted que le piquen ahí? No. Entonces sí, ellas son buenas, pero no son deliciosas. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos poner en otro plano? ¿Sí? Por ejemplo, la disciplina. La disciplina. ¿Es buena la disciplina? Pregunta. ¿Es bueno ser disciplinados? ¿Pero es delicioso, hermanos, recibir la disciplina? ¿A usted le gusta que lo disciplinen? No, la misma Biblia dice, ¿verdad?, que no causa gozo la disciplina, pero después da frutos apacibles de justicia. Entonces, sí, es difícil poder encontrar estos dos adjetivos juntos. Que algo sea bueno y que sea delicioso es un tanto difícil. Y aquí lo encontramos en este salmo cuando se habla de la unidad de la iglesia. Para Dios es algo bueno y el algo delicioso. También podemos encontrar algo que es delicioso, pero no es bueno. Por ejemplo, los dulces, ¿verdad que sí? Oiga, algo dulce, generalmente a todos nos gustan los dulces, los chocolates y todo lo demás. Es algo delicioso, pero realmente, hermanos, no es bueno para la salud. Tiene que dosificarse muy bien esta cuestión de los dulces, de las harinas, ¿verdad? La venganza, hermanos, también en un momento dado puede ser deliciosa. Cuando usted llega el momento en que se desquita de alguien, qué sabroso, ¿sabe? Pero ¿es bueno? No. Sí. Hasta el mismo Chavo decía, ¿verdad?, que la venganza no es buena. O nada más yo le escuché del Chavo. Sí, lo pueden completar, ¿verdad? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena, ¿verdad? Entonces, es difícil encontrar estos dos rasgos, estas dos virtudes juntas, hermanos. Y cuando se habla de la unidad de la iglesia, cuando la iglesia está y camina en unidad, hermanos, damos esta impresión delante de Dios. Manifestamos, hermanos, esta virtud, esta actitud delante de Dios. Para Él es algo bueno y algo delicioso, algo extraordinario para el Señor.
Para el Señor, la unidad tiene este sello importantísimo, y haciendo uso de estos dos adjetivos, el Señor está manifestando su calificación aprobatoria a esta actitud que espera ver en sus hijos, espera ver en sus en los hermanos, en los que son parte del cuerpo de Cristo. Recuerde que el Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso habitar los hermanos. Una de las pocas veces que aparece la palabra hermanos, aparece en el Antiguo Testamento en este Salmo 133, aludiendo obviamente a aquellos que conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hermanos, la unidad se roba el corazón de Dios porque la unidad es buena y es deliciosa. Número 2. La unidad se roba el corazón de Dios porque la unidad es muy buena y deliciosa. ¿Sí notaron la diferencia entre la primera expresión y la segunda, verdad? La primera solamente dije que la unidad era buena y deliciosa. Pero, hermanos, esta expresión y el análisis gramatical nos lleva a dar un paso más en esta calificación y decir que la unidad es muy buena y muy deliciosa. Subimos de grado para poder calificar a la unidad en un nivel más alto. Por eso es que se roba el corazón de Dios, por eso es que es algo atractivo para Dios, porque la unidad es algo muy buena y muy deliciosa. Mire lo que dice el Salmo. Dice: cuán bueno y cuán delicioso es. No solamente dice que es bueno y delicioso. Ahí aparece otra parte de la gramática que la llamamos de una manera, con un nombre que es un adverbio. La palabra cuán es catalogado, cumple la función en esta oración como un adverbio de cantidad. ¿Cuán? ¿Qué está queriendo decir este salmo cuando dice mirad cuán bueno? Está diciendo que la unidad es muy buena, o sea, está calificando en un grado más arriba de simplemente decir bueno. Cuán bueno y cuán delicioso es. Note que los dos adjetivos van antecedidos por este adverbio que califica a ese adjetivo como en una calidad más superior. Muy bueno es para el Señor, ¿sí? Muy bueno y muy delicioso la unidad. Por eso es que se roba el corazón de Dios la unidad del pueblo del Señor. Hermanos, en nuestra Biblia, que la que regularmente la cual usamos nosotros es la traducción Reina Valera y mayormente la revisión 60, haciendo de alguna manera un análisis de esta versión, encuentro solamente dos expresiones semejantes a las que aparece en este Salmo 133. Y digo semejantes porque no son iguales, no son parecidas. Se acercan un poco, pero no le llegan a igualar lo que dice este Salmo 133. Y me refiero a un versículo que encontramos en Proverbios 15:23. No sé si usted lo habrá escuchado, pero la expresión a la cual quiero llamar la atención es que este versículo, Proverbios 15:23, dice: y la palabra a su tiempo, y luego dice: cuán buena es. El contexto de este versículo es que cuando el ser humano, cuando usted y yo tenemos una palabra oportuna, tenemos una palabra a tiempo, esta palabra oportuna y esta palabra a tiempo es buena. Por eso lo dice este versículo: cuán buena es la palabra a su tiempo. Cuando la palabra, el consejo es dado
en el tiempo oportuno, esto es bueno, dice Proverbios. Pero nada más dice buena es, no dice buena y deliciosa. O sea, el contenido del versículo no agrega el otro adjetivo, ni tampoco hace una doble mención del adverbio cuán. Por lo tanto, es una expresión semejante, pero no igual a la que aparece en el Salmo 133, porque es una expresión bastante profunda la que encontramos en este Salmo 133. Otro versículo encontramos en Génesis 1:31, y algunos de ustedes a lo mejor lo han mencionado. ¿Recuerdan cuando el Señor hizo la creación? Y cada vez que hacía una parte de la creación, Dios de alguna manera evaluaba lo que había hecho, y dice la Biblia, y vio Dios que era bueno, y que era bueno, y que era bueno. Y cuando hizo al ser humano, hubo una expresión un tanto diferente, porque a lo bueno sí le hizo acompañar de otra palabra que la califica más superior. Por eso dice Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Aunque no aparece el adverbio cuán, pero cuando dice en gran manera puede ser equivalente. Son las únicas dos expresiones en toda la Biblia de esta versión en los cuales aparece algo que pudiera acercarse a lo que dice el Salmo 133. De ahí no hay otra. Por eso yo digo, ¿por qué es que la unidad en la iglesia se roba el corazón de Dios? Porque para Él la unidad es muy buena y muy deliciosa. Y creo que si así lo dice, lo expresa Dios en su corazón, y nosotros como hijos de Él también debemos de percibir el corazón de Dios. También debe resultar para nosotros la unidad de la iglesia no solamente como algo bueno y algo agradable, algo delicioso, sino algo muy bueno y muy delicioso. Amén. Número 3. ¿Por qué la unidad se roba el corazón de Dios? Porque la unidad es admirablemente buena y deliciosa. Si notan el aumento gradual de cada expresión de ello, empezando quizá con lo más bajo y concluyendo, yendo en ascenso hasta concluir en alguna expresión que demande un grado más arriba de calificación. La unidad es admirablemente buena y admirablemente deliciosa para Dios. Por eso es que se roba el corazón de Dios. Hay algo que Dios admire, hay algo que Dios le atrae, hay algo que Dios anhele más que otras cosas, sí. ¿Y eso qué es? Es la unidad de su iglesia, la unidad de sus hijos. Esto se roba el corazón de Dios. ¿En qué me apoyo? ¿En qué estructura de la oración? Es en una partícula que la gramática lo ubica como una partícula demostrativa. Y vea usted otra vez el primer versículo del Salmo 133. ¿Con qué palabra empieza? Mirad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta partícula demostrativa, mirad, significa he aquí, miren bien. Es una manera de llamar la atención para que sus miradas se posen en algo que está siendo señalado. Es algo digno de ser admirado. No sé si alguna ocasión le ha tocado a usted ver algo que le llama bastante la atención.
no se conforma con usted solamente estar contemplando eso, sino que si hay alguien cerca de usted, y mayormente su familia, seguramente va y le dice: mire, vengan y vean lo que yo estoy mirando, miren esto. O sea, esta partícula demostrativa le da un énfasis muy especial. Por eso yo pudiera decir, la unidad de la iglesia es admirablemente buena y deliciosa para Dios. Por eso es que se roba el corazón de Dios. Por eso es que le atrae la atención a Dios. Por eso, si queremos que Dios admire algo, debemos de practicar esto: la unidad en el cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia. No solamente predicarla, sino ejercerla, practicar, hermanos. No solamente hablarlo, sino hacerlo, hacer todo lo posible por construir una unidad entre nosotros. Esta partícula demostrativa, mirad, quiero decirle que no encontramos otro versículo en el cual aparezca esta partícula demostrativa, mirad. No encontramos. A partir de aquí, hermanos, ya no hay nada parecido en la Biblia. No hay nada que se parezca a lo que dice el Salmo 133 en su estructura gramatical. Hermanos, y Dios sabe todo. Dios es sabio, tiene pleno conocimiento. Dios es omnisciente. ¿Sabían que también Dios sabe la gramática? ¿Usted creen que el hombre inventó la gramática? No, la inventó Dios. Es sabio. En la misma estructura de las oraciones también Dios habla a nuestra vida. Por eso es que con una razón puso esta partícula, inspiró a David para hacer uso de esta partícula, mirad. Entre lo cual podemos decir, la unidad de la iglesia es admirablemente buena y deliciosa. En la mañana en la escuela dominical, los que pudieron venir, hablamos, hermanos, de que cuando Jesús vino a predicar y a enseñar sobre esta tierra, él hablaba de una manera usando muchas herramientas pedagógicas, gramaticales, para hacer más claro lo que él quería comunicar. Entonces, si Jesús sabe y echa mano de estas herramientas, pues, hermanos, es porque Dios sabe también que a través de ellas nosotros podemos ser inspirados, ser motivados, podemos entender mucho mejor el propósito de Dios y abocarnos, hermanos, a poderlo practicar. Que Dios nos ayude y nosotros seamos conscientes de la importancia que tiene la unidad de la iglesia delante de Dios. Y si en alguna ocasión, permítame usar esta expresión coloquial, si usted lo quiere evaluar de esa manera, quiere hacer sonreír a Dios, quiere hacer que Dios se sienta a gusto y pueda exclamar el mismo Dios alabanzas, practiquemos la unidad, hermanos. Esto hará que la boca de Dios se abra y exprese alabanzas conforme Él lo siente en su corazón al ver la unidad en el cuerpo de Cristo. Y número 4, hermanos, la unidad se roba el corazón de Dios porque la unidad es extremadamente buena y deliciosa. Ese sería el punto último que quiero ubicar aquí. La unidad es extremadamente buena y deliciosa. ¿En qué parte de la estructura gramatical de este versículo me estoy apoyando? Hermanos, hay ocasiones en que para calificar algo más excelente, las palabras se agotan. Ya no había más. Se habían usado adjetivos calificativos, se habían usado adverbios, se habían usado partículas demostrativas que se encerraban en una palabra,
Pero llega un momento dado en que las palabras ya no pueden expresar algo. Y tenemos que apoyarnos ahora en signos. ¿Nota usted que en este versículo esa expresión está en signos? Al principio de mirada aparece un signo ortográfico y luego al final se cierra ese signo ortográfico. Ya las palabras no son suficientes para expresar lo que Dios siente al mirar la unidad de la iglesia. Y entonces se apoya en signos. Son los signos que nosotros conocemos como los signos de exclamación o los signos de admiración, según quien lo haya enseñado a usted o que le haya dicho con qué nombre se le conoce. Exclamación o de admiración. Cuando se usa estos signos, se le debe dar un énfasis a esa expresión, cosa que no encontramos en la misma esencia de la palabra. Tiene que dársele una entonación distinta. Tiene que dársele un sonido característico que no encontramos en la palabra en sí. Los conocedores dicen que cuando una expresión está entre signos de admiración, dice que debe de empezar con un aumento brusco de volumen. Al mencionar esa expresión, se empieza con un aumento brusco de volumen al expresar ello y luego concluye bajando el volumen para concluir esa expresión. Aquí hay quienes les gusta seguramente la declamación y lo pudieran hacer mucho mejor que yo, pero me voy a atrever a decir esta expresión tratando un poquito de ubicar los signos de admiración. Es como si yo dijera: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Sé que usted supera con mucho lo que yo pueda expresar, pero esto no lo encontramos en sí en la palabra. Tenemos que apoyarnos en los signos para poder decir: aquí debo darle una entonación diferente a esta expresión. Hermanos, todo eso nos dice que la unidad de la iglesia es algo importantísimo para el Señor. Es algo bueno y delicioso. Es algo muy bueno y muy delicioso. Es algo admirablemente bueno y delicioso. Es extremadamente bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso es que la unidad se roba el corazón de Dios. No puedo concluir esta administración sin llevarlos a pensar en algo. Siendo justos y equitativos, si la unidad de la iglesia es algo placentero, algo extraordinario para Dios y lo pone muy contento, la pregunta que yo les hago aquí es: ¿qué sentirá el corazón de Dios cuando estamos desunidos o cuando somos parte de la desunión y de la división? Porque nos debe llevar a pensar en eso. Si la unidad provoca este gozo delante de Dios, ¿qué provocará lo contrario? Creo que, siendo justos y equitativos, tendríamos que también mencionar una escala en un sentido diferente y negativo. Y yo pudiera decir, hermanos, que cuando no estamos dispuestos, cuando no somos parte, cuando no nos atrevemos, cuando no intentamos, cuando no nos esforzamos para que esto sea una realidad en la iglesia, hermanos, en lugar de que Dios diga es bueno y delicioso, Dios va a decir:
cómo estoy triste y estoy enojado, porque estoy viendo que no hay unidad en la iglesia. Pone el corazón de Dios triste y enojado. Es más, y yendo en un ascenso también en la misma expresión negativa, pudiera decir que para Dios la desunión es algo que le causa mucha tristeza y mucho enojo. Subiendo al tercer nivel, pudiera decir que la desunión causa al Señor una enorme tristeza y un enorme enojo. Y concluyo diciendo que para Dios sería extremadamente triste y causaría un extremo enojo al ver, hermanos, que sus hijos no son parte de una unidad. Y es que la Biblia dice en Lucas 11:17 que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Y ustedes creen que Dios estará contento al ver su iglesia caer? Aquello que fue lo que impulsó a dar a su Hijo único para venir a morir por nosotros, para que tuviéramos esa calidad y esa fuerza para estar en unidad como iglesia. Y al ver que todo eso se va a la basura o no es usado, hermanos, no provoquemos esto, que la casa se caiga, que la casa sea destruida. Esforcémonos. La unidad es posible. Nos dio este desafío el Señor mientras que estemos aquí en la tierra. Regularmente la desunión entra cuando entran en confrontación nuestras opiniones y vemos que algunas prevalecen y otras no prevalecen. Yo quiero decirle en forma concreta y directa, cuando hay unidad, hermanos, y al no prevalecer mi parecer, no me sentiré ignorado, agredido ni minimizado. Cuando hay unidad y mi opinión no prevalece, no voy a dar lugar a este tipo de sentimientos en mi vida, porque estoy en unidad con mis demás hermanos. Pero también puedo decirle, cuando hay unidad, ¿sí?, al prevalecer mi opinión, hermanos, no me sentiré agrandado, no me sentiré indispensable, ni mucho menos superior a los demás. Cuando hay unidad, se pueden manejar perfectamente los diferentes pareceres, porque estamos y podemos renunciar en un momento dado a mi propia opinión por bien de la opinión general y común que debe de imperar en el cuerpo de Cristo. De usted y de mí depende que la casa no caiga, que el reino no sea asolado, que el reino prevalezca y haya victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Hay una anécdota que se la voy a leer. Dice: en una ocasión los lobos y los perros tenían un enfrentamiento, o más bien tendrían un enfrentamiento. Al parecer los lobos estaban algo alarmados por el gran número de perros a los que tendrían que enfrentarse. Así que el jefe de los lobos envió a un espía para observar a su enemigo y traer un informe. A su regreso, el lobo espía dijo: es verdad que los perros son muchos, pero la mayoría son pequeños. Además, para beneficio nuestro, la mayoría son perritos que pueden ladrar, pero no pueden morder. Pero hay algo que me animó aún más que todo esto. Cuando pasaron marchando en grupo cerca del lugar en que yo estaba escondido, vi que se iban insultando el uno al otro.
se podía ver cómo en su corazón cada perro aborrecía al otro. Así que no nos será difícil vencerlos. Lo que más animó a los lobos no fue que los perros fueran pequeños, ni tampoco que no pudieran morder, sino lo que más animó a los lobos y dijeron: aquí vamos a tener victoria, es porque vieron que los perros estaban divididos, estaban enojados los unos con los otros. Y así, hermanos, el Señor dijo: todo reino es asolado y toda casa cae. ¿Qué nos espera el 2024, amados hermanos? Usted y yo, que tenemos conciencia de ser parte del cuerpo de Cristo. Nuestros amigos que están buscando al Señor, les invitamos para que formen parte de este cuerpo. Pero, ¿qué pasará con nuestra casa? ¿Se sostendrá o caerá? ¿De quién va a depender? ¿De Dios? Dios está más que dispuesto. ¿De quién va a depender? De usted y de mí. De usted y de mí. De nadie más. Van a venir circunstancias como han venido, cosas que nos van a animar y nos van a desalentar, nos van a desanimar, van a causar un efecto en nosotros. Y es entendible porque tenemos un adversario, y ese adversario siempre buscará alguna coyuntura para desalentar al pueblo del Señor y no avance en este ejercicio tan fundamental de la unidad. Siempre habrá una coyuntura, siempre habrá motivos suficientes para no practicar la unidad. Pero quiero decirle, también hay motivos extraordinarios para practicar la unidad en el nombre del Señor. Yo le invito con todo mi corazón, ya que el Señor lo expresa aquí, seamos parte de esa unidad, seamos parte de aquellos que aportan, que apoyan, de aquellos que se esfuerzan por la unidad, ya que la unidad de la iglesia se roba el corazón de Dios. Gloria a Dios. Hermanos, quisiéramos pedir al Señor, orar. Usted mejor que nadie sabe cómo está su corazón. Usted mejor que nadie sabe cuál es la temperatura espiritual de su corazón. Pero yo creo que podemos con honestidad delante del Señor decirle: Señor, ayúdame. Sé que con facilidad puedo ver cosas negativas, pero tú me invitas para que vea cosas más superiores que valen la pena. Y esas no van a ser las cosas negativas, van a ser las cosas que nos ayudan a edificarnos los unos a los otros. Póngase de pie en este momento, hermanos. Si usted quisiera venir un momentito aquí al altar y decirle al Señor, obviamente me refiero a usted que puede trasladarse, ¿verdad? Venir aquí al altar y juntos poder decirle al Señor: Señor, yo quisiera verte sonreír en este momento. Yo quisiera contribuir en este momento, y aquí en tu altar hago un compromiso contigo de apoyar lo mejor que yo pueda, esforzarme lo mejor que yo pueda para que este 2024 me encuentre siendo parte de aquellos que procuran, de aquellos que van en pro de la unidad. Quisiera usted venir aquí delante del Señor, aquí en el altar, aquí en este lugar extraordinario que sabemos que es dar un paso más en un momento dado y manifestar una intención delante del Señor de decir: Dios mío, tú puedes contar conmigo. Tú puedes contar con mi actuación, tú puedes contar con mis fuerzas, tú puedes contar con lo que yo puedo aportar, Señor, porque tú eres lo que yo quiero, tú eres lo que yo anhelo, tú eres lo que quien has hecho todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que yo pueda tener.
Gloria a Dios. Véngase, hermanos, vamos juntos aquí a manifestar y a decirle delante del Señor que nos ayude a entender su corazón, y ese palpitar del Señor, ese latir de su corazón lo podamos percibir usted y yo así cerquita, cuando el Señor nos abraza, nos cobija y nos dice: hijo, hija, mira, percibe, entiende mis impulsos, mis motivaciones. Y creo que si somos motivados y somos llevados a este momento de intimidad con Dios, creo que con más razón podemos esforzarnos y decirle a Dios: Dios mío, aquí estoy, quiero adorarte y bendecirte y esforzarme lo mejor que yo pueda. Esforzarme lo mejor que yo pueda hacerlo en pro de la unidad, en pro de aquellos que aportan, que apoyan, que instan, que motivan para que esto sea una realidad. Toda palabra negativa, toda ofensa, toda actitud incorrecta hacia los demás miembros del cuerpo de Cristo, lo que van a ocasionar solamente es distanciamiento, es división, es pleito, es muchas otras cosas negativas que obviamente delante del Señor no son bien recibidas, no son bien vistas. Procuremos entonces todo lo bueno, todo lo agradable, todo aquello que resulta en una buena impresión delante del Señor. Abra su corazón en este momento y dígale al Señor que puede contar con usted, y yo le diré también que puede contar conmigo. Señor, aquí estamos en esta tarde, Dios. Ciertamente, Dios, aquí en tu casa y inaugurando este año 2024 que tú nos has concedido llegar, Dios. Primer domingo de consagración, un buen momento para hacer un análisis, para hacer una evaluación en mi vida. ¿Cuánto he aportado para la unidad? ¿Cuánto he hecho para propiciar la unidad? Señor, seguramente si somos honestos en esta evaluación, encontraremos que podemos hacer algo más, que podemos mejorar en esta actitud, que podemos, Señor, avanzar en esta línea, Dios, de cada día disponernos en tus manos. Y que ese agrado y eso delicioso que para ti resulta la unidad del cuerpo de Cristo, Señor, nos esforcemos para manifestarlo. Te quiero presentar, Señor, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Dios, que tú les has concedido el inicio de este 2024. ¿Por qué no, Señor? Danos la capacidad y danos la fuerza para que en cada tiempo que tú nos prestas de este año, con decisión, Señor, con entero conocimiento, con una pasión desbordante, podamos, Señor, adorarte y bendecirte y procurar el bien los unos para con los otros. Ayúdanos a estar unidos. Ayúdanos, Señor, a no dar pie, no dar crédito, no darle importancia a voces negativas que el adversario una y otra vez quiere introducir en nuestros oídos y en nuestro corazón. Padre, reprendemos toda palabra incorrecta, toda palabra maldicha, toda actitud, Señor, que no es aceptable delante de tu presencia, Señor, quede fuera de nuestro contexto, no se hable de ello, no se ubique, no impere esa actitud entre nosotros, Dios. Hemos sido lavados con tu sangre preciosa y hemos recibido ese beneficio extraordinario de la sangre de Jesucristo a limpiar todo pecado en nuestra vida y perdonar también cada ofensa. Ayúdanos a mantenernos firmes, Dios.
Sé que vendrán luchas, sé que vendrán dificultades, pero cuando tomamos la actitud correcta, todas y cada una de ellas contribuirán para nuestro crecimiento, para nuestro provecho. Oh Dios mío, gracias Señor te damos por recordarnos, Dios, que tú anhelas y que tú deseas de una manera grande, Señor, de una manera extrema, que tus hijos gocen, Señor, de esta bendición extraordinaria. La unidad de tu iglesia será algo de provechoso. Fue por lo cual tú, Señor, oraste antes de ir a la cruz por tus discípulos. Señor Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Que sean perfectos en unidad. Y cuando hay unidad, Señor, tú te manifiestas. Porque dice esta porción de la palabra, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En medio de la unidad de tu iglesia, yo quiero ser parte de eso, Señor, que es agradable y delicioso para ti. Ayúdanos, Señor, por favor, a esforzarnos en esta línea y cada día, Señor, honrarte de esta manera. Que estemos juntos y en armonía para gloria y honra tuya, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Toda alabanza para ti, toda gloria para ti, mi Dios. Gracias, muchas gracias. Amén y amén, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios.